lo correcto con resultados diferentes. Ese es el tema. Vamos a dar inicio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Haciendo lo correcto con resultados diferentes. Muchos dirán, ¿cómo así haciendo lo correcto con resultados diferentes? Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira qué tremendo. Dice el apóstol Pablo, porque esa era su preocupación de él, porque él era guiado por el Espíritu Santo, entonces él recibía esta palabra y él estaba visualizando a la iglesia de Corinto, y esta iglesia pues estaba ¿qué? Dejando corromper, esta iglesia estaba extraviando su mirada de Cristo, y por eso dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Era una iglesia que había sinceridad en ellos. Ellos amaban a Cristo, pero se estaba metiendo ¿qué? Esa cizaña, se estaba metiendo esa maleza que corrompía, que extravía, se estaban metiendo ¿qué? Sistema humano, doctrinas humanas, que estaban corrompiendo, que querían tergiversar la verdad de Dios o la verdad de Cristo. Por eso dice la palabra que la cizaña es algo que crece juntamente con el trigo. Y dice que en sus primeras etapas pues no la podemos visualizar porque son muy similares. Cuando nosotros podemos ver la diferencia de la cizaña con el trigo, dice que lo vemos cuando ya está floreciendo, porque la espiga o la flor pues es de un color morado que es completamente distinta a la del trigo, pero eso se da ya en la etapa donde ya está floreciendo. Por eso nos está hablando el apóstol Pablo, y mira esta preocupación porque se está sembrando ¿qué? Cizaña en el trigo. Entonces él está viendo que está en peligro la iglesia, y vemos que lo que significa la cizaña, dice que significa discordia, significa disensión, significa enemistad, es algo que hace daño, porque dice que esta planta o esta maleza es tóxica, es muy dañina, dice que ella tiene veneno ya en su fruto. Miren qué tremendo. Por eso dice las Escrituras, y vamos a ir al libro de Mateo para que entendamos lo que estamos hablando. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 26. Pero también quiero que vayamos a esta Biblia latinoamericana en 2 Corintios 11:3. Vamos a leerlo ahí y luego vamos a Mateo. Y dice las Escrituras en la segunda carta a los Corintios 11, versículo 3. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Es que la iglesia de Corinto se desviara, que la iglesia de Corinto diera lugar a que la serpiente con su astucia le pervirtiera su mente y la sacara ¿qué? Del propósito, del diseño de Dios, la sacara de la verdad de Dios, y por eso dice que podría pervertirle la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Eso es lo que está haciendo en este tiempo la serpiente antigua, porque ella sigue operando. Por eso está el bien y está el mal, y estamos en medio de esa cizaña, de esa discordia,
Y por eso las escrituras dicen que es ahí la preocupación no solamente de Pablo, sino que también de Cristo. Que nuestra vida sea extraviada, que nuestros sentidos sean extraviados y que dejemos de ver a Cristo. Por eso dice la palabra en Mateo, para que vayamos ahí, Mateo 13, 24 y 26, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y luego salió ¿qué? La hierba y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Miren qué tremendo. Por eso dice las escrituras y cómo Jesucristo hablaba muchas veces en parábolas. Pero todo se refiere al reino de Dios. Todo se refiere a la cultura de su reino. Muchos creen que el reino de Dios es un área geográfica, pero no es así. El reino de Dios entre vosotros está en mí, los nacidos de nuevo, los que ya lo reconocimos verdaderamente. Él mora en nosotros, está en vosotros y nosotros estamos en Él. Entonces disfrutamos ser parte de su reino aquí en la tierra y también lo vamos a disfrutar en el tiempo final, en el arrebatamiento y también cuando ya vivamos con Él en una eternidad. Por eso dice las escrituras que el reino de Dios es semejante. Por eso Jesucristo habla y le refirió esta parábola. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y muchos podemos decir: pero si sembró buena semilla, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no tuvo los resultados correctos? Si él está sembrando una buena semilla o la correcta. Y es ahí la contradicción. ¿Qué pasó aquí? Si él no está sembrando una semilla incorrecta o una semilla mala. Pero es ahí donde nos está haciendo referencia esta parábola, el debido cuidado que debemos de tener. Muchas veces solo queremos sembrar, y sí es cierto, podemos sembrar la buena semilla, la palabra del Señor, correctamente. Pero solo la sembramos y dejamos que ella que la cuide Dios si quiere. Y yo ya, salí de mi responsabilidad y ya. O alguien que reconoce al Señor en esa palabra que Dios me permite dar y lo dejo ahí solo, que mire cómo hace, cómo crece espiritualmente. Así es la palabra, que no es solamente sembrarla correctamente, sino que tener el cuidado de estarla de estar en ella, de estarla viviendo, de que sea un estilo de vida, para que yo pueda ver ese fruto correctamente. Y es ahí donde muchas veces descuidamos, o nosotros mismos espiritualmente, yo puedo dar una palabra gloriosa, pero luego que yo me puedo desviar y empiezo a hacer lo incorrecto. Entonces ahí donde viene el malo, el enemigo, Satanás, y roba esa palabra, y ya que se da una mezcla, o aunque no la robe, pero se da una mezcla, y es ahí la mezcla el problema, porque yo ya no estoy viviendo en la verdad de Dios. Entonces ahí la confusión, la discordia, es ahí donde el enemigo gana terreno y nos avergüenza. Por eso el debido cuidado que debemos de tener es un estilo de vida que yo debo de expresar en toda mi manera de vivir. No solamente predicar, qué bonito, cualquiera dice: yo quisiera predicar, yo quisiera establecer el reino de Dios. Sí, pero lo tienes que vivir. Es una vivencia, es un estilo de vida en ti primero, donde debes de ser luz para las naciones. No solamente la palabra, que de todas maneras ella va a cumplir su propósito, pero yo en lo personal no voy a ver ese fruto en su totalidad correctamente, porque yo me estoy desviando, porque me estoy extraviando. Por eso dice las escrituras
que el debido cuidado que debemos de tener con esta palabra, que es la buena semilla. Por eso está hablando que pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Podemos ver que en las primeras etapas, este varón no visualizó, no pudo ver la diferencia de que estaba sembrado ya la cizaña entre el trigo, cuando él lo pudo visualizar. Cuando ella ya llegó a su etapa de florecimiento, es ahí donde él pudo darse cuenta de la diferencia, de la mezcla que había en su semilla. Pero en las primeras etapas él todo lo miraba igual. Por eso nos está hablando el Señor, que es ahí el debido cuidado, cuando muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparnos, es donde muchas veces ya está la discordia, ya está la cizaña, ya hemos sido hasta extraviados y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto y tan fino para trabajar que él nos desvía nuestros sentidos cuando nosotros no estamos firmemente en el Señor, caminando en esa rectitud, viéndolo solamente Él, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, viendo su diseño, viviendo también su diseño, y es ahí donde nosotros no podemos ser extraviados. Pero cuando hay una diferencia o miramos que me fascinó aquello, ay, qué bonito se ve, yo quiero probarlo, quiero intentarlo, es ahí donde yo me empiezo a salir del plan, del propósito y del diseño de Dios. Y por eso muchos siervos y siervas a nivel mundial hoy han caído de la gracia. ¿Cuántos el enemigo ha destruido? Porque en algún momento creemos que estamos bien, cuando ya estamos mal, ya hay cizaña y no lo podemos visualizar en las primeras etapas. Cuando lo venimos a ver ya estamos perdidos, extraviados completamente. Por eso las Escrituras nos está hablando y dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Podemos ver que cuando ya se dio el fruto, hasta ahí se visualiza la cizaña. Por eso el significado de la cizaña es discordia, es disensión, es enemistad. Ella hace mucho daño porque es venenosa. Ahora vamos a ver la diferencia de lo que significa esta parábola. Y el trigo, pues, son los hijos del reino de Dios, somos los justos. Las cizañas son los hijos del maligno, los malvados que hacen iniquidad. Y el campo, pues, es el mundo. Nosotros, los hijos de Dios o del reino de Dios, estamos en el mundo. Pero cuando hacemos la diferencia, los hijos de Dios, que aunque estemos en un mundo perverso, corrompido y pecaminoso, debemos de caminar en rectitud, haciendo esa diferencia en nuestra manera de vivir. La gente debe de visualizar y de ver en nosotros ese estilo de vida diferente. Vivir en santidad, vivir en la perfección que hablan las Escrituras. Y es hasta ahí donde nosotros, aunque estemos en un mundo tan corrompido, tan alterado, nosotros vamos a hacer la diferencia de los justos con los malignos, con los malvados, con los hijos del diablo, como dicen las Escrituras. Por eso él está hablando que el sembrador de la buena semilla es Jesucristo. Y luego la cosecha es el fin del mundo. Y esa cosecha va a ser al final de los tiempos. Ahora dice, ¿quiénes van a ser los que van a cegar esa cosecha? Pues son los ángeles de Dios. Ellos son los que van a separar el trigo de la cizaña. ¿Y a dónde va a ir la cizaña? Pues al fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice las Escrituras. Por eso es ahí la separación del trigo con la cizaña. Pero le dice, mire, la sabiduría de este labrador, le dice uno de sus trabajadores: pero si arrancamos
la cizaña y le dice, no, porque vas a arrancar también el trigo. Y lo mismo sucede en lo espiritual, en el reino de Dios. Miren la sabiduría tan grande de nuestro Señor, porque si Él dijera, bueno, pues yo puedo arrancar la cizaña del trigo de mi iglesia, de mis hijos, de mis justos, para que no los estorben más, Él lo pudiera hacer. Pero ¿qué sucedería? Mira la sabiduría tan extrema de nuestro Señor, que entonces nos iríamos nosotros el trigo, porque al inicio no podemos hacer la diferencia de la gente del mundo al área espiritual. En el reino de Dios no podemos hacer la diferencia en las primeras etapas, porque todavía estamos en proceso de transformación. Aunque expresamos el mismo carácter del mundo, la misma identidad del mundo, aún vivimos como el mundo vive, aún no nos hemos despojado en su totalidad de esa vana manera de vivir, de esa vida pecaminosa adámica, aún nosotros estamos ahí siendo pulidos, siendo purificados, siendo transformados por nuestro Señor. Mira la sabiduría tan grande de Él. Si Él dijera, bueno, yo lo arranco, nos vamos nosotros también, los que queremos que una vida transformada, los que anhelamos esa diferencia. Entonces en las primeras etapas no hay mayor diferencia entre el creyente contra la gente maligna del mundo, los malvados, como dice las escrituras, los hijos del maligno. Mira qué tremendo. Pero ya cuando llegamos a esa etapa de transformación, donde ya el Señor trabaja en nuestra vida, donde Él nos limpia, nos purifica, donde Él nos restaura, entonces hacemos la diferencia, porque la naturaleza de Cristo es evidenciada en nosotros en toda nuestra manera de vivir. Pero de lo contrario no podemos hacer la diferencia en las primeras etapas. Eso se da ya en un crecimiento, en un desarrollo espiritual, en una madurez que es la perfección que habla las Escrituras. Es esa perfección cuando hay madurez en nosotros espiritual, es ahí donde ya somos perfectos, y es ahí donde Él dice que tenemos la capacidad para hacer la diferencia. Pero de lo contrario, nosotros que estamos como el mundo en las primeras etapas. Por eso dice las Escrituras que definitivamente el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Este ejemplo que vemos aquí nos hace ver el cuidado que debemos de tener en todo lo que hacemos. En el reino de Dios se requiere de mucho cuidado. En el reino de Dios todo es decentemente y con orden. En el reino de Dios no es como yo quiero, a mi manera, voy a vivir como se me antoja, no. Porque es falso que estamos en el reino de Dios cuando tú quieres vivir de tal manera. Tú lo expresas, esa vivencia diferente, cuando tú ya alcanzas esa madurez. Y es ahí donde dice que nosotros tenemos ese debido cuidado y nos sometemos a esa voluntad de Cristo, nos sometemos a vivir por Él y para Él. Pero de lo contrario, queremos vivir como se nos antoje. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Como la serpiente con su astucia les extravió sus sentidos. Les hizo creer lo contrario a lo que ellos eran. Tocó la identidad de ellos. Cuando ellos eran como Dios, tenían la naturaleza de Dios, no necesitaban más, lo tenían todo en el huerto del Edén. Eran bienaventurados, vivían como reyes, enseñoreaban. Pero cuando se metió el humanismo, cuando Adán y Eva se dejaron extraviar sus sentidos, porque se dejaron engañar por la serpiente. La serpiente les hizo creer de que si comían de ese fruto prohibido,
iban a ser como dioses, cuando ya eran con la naturaleza y la imagen y semejanza de Dios. Pero mira la astucia de la serpiente que les hace creer de que ellos eran ¿qué? Carnales y no como Dios. Y por eso les dice, van a ser como Dios. Y es ahí donde toca la identidad de ellos, pero ellos ¿qué? No estaban determinados en creer, en verse como lo que Dios les había puesto ya en ellos, que era su naturaleza. Ellos no se estaban visualizando con esa naturaleza de Dios, sino que le creyeron a la mentira de la serpiente antigua, de que iban a ser como Dios. Entonces les está diciendo, ustedes son carnales. Mira qué tremendo. Y así nos pasa a nosotros cuando oímos voces de la gente del enemigo, porque es el enemigo el que usa a la gente, porque son sus hijos, como dicen las escrituras. Entonces empieza, no, dice el Señor que tú no tenés nada de Dios. Dice el Señor de que mira lo que andas haciendo, mira, te levantan falsos, difamación, mira tú andas con aquel, andas haciendo esto y el otro. Entonces empieza el enemigo a tocar nuestra identidad y a como que nos quiere bambalear. Ay Señor, en serio, y dicen esto de mí y dicen que yo no tengo de ti. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cuántos han caído por eso? Porque después de tener lo espiritual que ella puso en nosotros, porque los ministerios no es porque nosotros lo queramos, los ministerios es el Espíritu Santo por gracia que los ministra como Él quiere. Entonces nuestro llamado no es de hombres, nuestro llamado es Él el que nos escoge por gracia y misericordia. Pero cuando tú te dejas extraviar tus sentidos, cuando viene a tocarte tu identidad usando a la gente, la serpiente antigua que sigue operando en este tiempo, entonces empieza a meterte, mira, no tienes, cuánto no me decían a mí al inicio. Hablaban que yo no tenía nada de Dios, que lo mío es puro humanismo, que lo mío es emoción, que lo mío nada que ver, en fin. Pero yo sabía quién me había llamado y le decía al Señor, solo ten misericordia de esa gente y perdónalos porque no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Porque yo tengo claro quién me llamó y qué es lo que tú has puesto en mí, que nunca te lo pedí porque es una realidad. Ni por mis sueños que un día el Señor me había elegido y había puesto algo especial en mí. Nunca se lo pedí como hacen otros, que hacen ayunos, hacen oración para pedirle un ministerio al Señor. En mi caso nunca lo hice. Y es ahí donde viene el enemigo a tocar nuestra identidad. Y entonces empezamos, ay, entonces no tengo de Dios, entonces esto es mío, entonces soy yo, y ya empieza. Ahí está el problema. Así le pasó a Adán y a Eva. Y esa era la preocupación de Pablo. Por eso Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, y le está diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo vamos a leer en la TPT, nos está hablando de esta manera. Y nos dice, es en la Message. Ahora tengo miedo de que exactamente como la serpiente sedujo a Eva con su suave parloteo, ustedes estén siendo alejados de la simple pureza de su amor por Cristo. Mira qué tremendo. Pero también quiero llevarlos, porque me encanta más esta otra. La TPT lo habla mucho más claro, solo que me sacó acá el sistema de esa traducción, porque es una traducción en inglés, pero si ustedes lo pueden buscar, léanlo. Habla tan claro que esa era la mayor preocupación del apóstol Pablo
de que esta iglesia fuera seducida. ¿Por quién? Por la serpiente, por su astucia, con sus mentiras. ¿Y cuántos hoy estamos siendo engañados de la misma manera con la astucia del enemigo? Él nos seduce para que nosotros creamos sus mentiras. ¿Cuántos estamos cayendo? ¿Cuánta gente creyente hoy saliéndose del plan, del propósito, del diseño del Señor? Y que muchas veces también otra forma de cómo el enemigo seduce y cómo nos extravía es que también hace creer que estamos bien cuando estamos mal. ¿Cuántos creyentes hoy viviendo mal espiritualmente y les hace creer que ellos están siendo santos y perfectos cuando lo que hay es una gran religiosidad, legalismo en sus vidas? Y eso creen ellos que los hace ser santos y perfectos cuando están desviados sus sentidos y desviando más bien a otros, sacándolos de la verdad de Dios. Y con sus hechos niegan a Dios, como dicen las Escrituras. Por eso el debido cuidado, cuántos dogmas hoy humanos, cuántas doctrinas hoy humanos, cuánto se ha metido el sistema humano. Y es ahí donde está extraviando que los sentidos de la iglesia para salirse de la verdad de Dios. Y muchos lo están logrando en este tiempo. Entonces dicen, ay no, entonces si me pongo esto, entonces estoy mal, pero no van a leer las Escrituras. Entonces si hago aquello, estoy mal, pero no hay una convicción a la luz de las Escrituras. ¿Cuánta gente hoy oyendo, hombres y mujeres en sus prédicas negando la verdad de Dios, pero no van a escudriñar las Escrituras a ver si es cierto lo que están diciendo, sino que dicen, sí, gloria a Dios, y todo lo toman y lo aceptan, y luego andan hablando y diciendo, mire, si usted hace tal cosa, al infierno va. El debido cuidado que debemos de tener, por eso dice el tema, haciendo lo correcto con resultados diferentes. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué pastores, esposos, empresarios, predicadores estamos obteniendo resultados diferentes si hemos sembrado la semilla correcta? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué no estamos obteniendo los resultados correctos si estamos sembrando la semilla correcta? Muchos estamos teniendo resultados completamente diferentes, pero ¿a qué se debe? A que lamentablemente hemos caído al sistema humano, a los dogmas, a la legalidad, a la religiosidad, a la costumbre, a la tradición, y nos hemos desviado de la verdad de Dios. Así pasó con su iglesia, con Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue desviado? Y no solamente el pueblo de Israel, sino que después de la iglesia de los Hechos, que es la iglesia modelo, pero después hablando de la iglesia de Corinto, de Colosa, la iglesia de Roma, la de Tesalónica, la de Filipos, y todas estas iglesias, la de Éfeso, todas estas iglesias que mencionan las Escrituras, todas se desviaron del camino correcto, todas. Y muchos podemos decir, pero ¿cómo así si ellas empezaron bien, sembrando la semilla correcta, haciendo las cosas bien y luego terminaron mal? Y así estamos nosotros, la misma historia repitiéndose en estos tiempos, que la iglesia empezó bien, pero a estas alturas estamos mal. Porque nuestros sentidos están siendo desviados de una manera tremenda en este tiempo. De una manera muy preocupante. ¿Por qué? Porque no tenemos clara nuestra identidad. Porque no tenemos claro que estamos viviendo en el reino de los cielos. Porque no tenemos claro que es aquí el reino de Dios. Es aquí también allá donde Él dice que nos va a llevar por unos años al cielo y luego pues en ese lugar maravilloso donde vamos a pasar la eternidad. Entonces ese es el problema
que la iglesia no tiene identidad, no tiene el carácter, no ha entendido que tiene la naturaleza de Cristo. Y por eso es que está siendo desviada, porque no conoce las Escrituras y no conoce la vida de Cristo. Entonces no está fundamentada. Y cuando no hay fundamento en nuestra vida, nuestros sentidos son desviados. Entonces la cizaña actúa así, de una manera que ni la miramos en qué momento se mete. Y luego empieza, ¿y dónde empieza a tocar nuestro corazón? Y a decirnos, mira, ¿cuánto soy? Me decía el Espíritu Santo. Ellos mismos oyen hasta la voz y su corazón se lo dicta, como la cizaña ya está en ellos y les dice, mira, no, así no es así, cambiando, una confusión tremenda hoy en día, me decía el Espíritu Santo, pero porque muchos han permitido que la cizaña ya esté operando en sus vidas. Y ellos ni en cuenta, ellos no lo están viendo, porque lo vamos a ver ya en nuestros frutos. Por eso dice que por vuestro fruto nos van a conocer, si somos verdaderamente hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos del reino de Dios, o somos hijos de Satanás, o somos hijos del maligno. Mira qué tremendo. Por eso en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes, y va a haber la separación. ¿Pero por qué? Porque no estamos, fundamentados, no estamos cuidando la buena semilla, la verdad de Dios, sino que estamos permitiendo mezclas y cada vez más mezclas a nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo, si aquel viene hablándoles de otro Cristo, ustedes lo aceptan y lo creen y lo reciben. Pero al verdadero Cristo ustedes lo están, desviando, tergiversando. Así estamos hoy. Cuánta gente creyendo la falsedad y la mentira. Por eso es de que les vienen a hablar otra. Sí, amén, ese sí. Ahí sí es una iglesia que tiene santidad y que tiene perfección, aunque estén bien perdidos y lejos de la verdad de Dios. Solo por la forma de vestirse, y con esos creen que ya hay santidad. Están muy equivocados. Y les voy a dar un testimonio personal. Hace un tiempo atrás, un varón de este tipo de denominaciones, donde para ellos en la forma en que se visten esa es la santidad y esa es la perfección, aunque su corazón esté podrido, aunque haya envidia, amargura, resentimiento, odio, deseando lo que otro tiene, llenos de chismes, condenando a otros. Y me dice ese varón que el Señor le revela a una hermana, porque yo me llevo muy bien con ella, y me dice, para que se le dé la palabra a ella, que el Señor se la revela, que ella tiene que cambiar su vestuario, que se tiene que vestir sus faldas más largas, porque el Señor así le dice, y con sus blusas hasta abajo del brazo, donde tenemos nuestras manos, porque se me fue el nombre de esta parte. Y dice, y dígale que dice el Señor que así es como van a creer que ella verdaderamente es una hija de Dios. Así es como la gente la va a aceptar. De lo contrario no ven el ministerio de ella, porque ella no se está vistiendo así. Yo, ¿qué? Yo pego el grito en el cielo. Mira la falsedad y la mentira, cómo esta gente se está vistiendo así, solo para dar a conocer y hacer creer a la gente que con eso ellos ya son santos, y que así la gente los va a ver que son verdaderamente hijos de Dios, cuando la palabra dice que son hijos del diablo. Mira qué tremendo. Porque está establecido y lo habla en Mateo. Si quieren seguir leyendo, lean todo el capítulo de Mateo 13, y ahí está lo que significa la parábola esta del reino de los cielos, que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahí está la explicación de esta parábola, y así dice que eso es lo que significa la cizaña, que son los hijos del maligno. Mira qué tremendo.
Por eso debemos de tener cuidado, amada iglesia, amada audiencia en este tiempo. No te dejes extraviar tus sentidos. No te dejes engañar por la serpiente antigua. ¿Cuántos hoy vistiéndose de una manera solo para engañar a la gente, que al andar así ellos son santos y perfectos cuando están podridos en su interior, haciendo todo lo malo? Hay gente malvada, hay gente que hace iniquidad. Mira qué tremendo. Por eso la palabra nos está hablando, y ahora muchos creen que los que tal vez no nos vestimos de esa manera, creen que uno, nada que ver, cuando te aseguro que somos los que sí verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón y hay una transformación en nuestra vida. Por eso el debido cuidado que debemos de estar teniendo en el reino de Dios. Por eso es que no estamos viendo los resultados correctos. Por eso hablan las Escrituras y dice, muchas veces el fruto es correcto, pero otras veces es parecido porque expresa una naturaleza diferente, que no va acorde al diseño. Ese fruto que es parecido, pero con distinta expresión, muchas veces produce frustración porque los resultados no son los que esperábamos. Muchos podrán decir, bien, si el fruto es parecido, es como la cizaña con el trigo. El fruto es parecido, pero eso no significa que sea de acorde al diseño y que tenga la naturaleza completa de Dios, sino que tiene otra naturaleza distinta al parecido. Porque nosotros debemos de tener la naturaleza exacta de Dios en nuestra vida para poder obtener los resultados correctos en esos frutos. Y muchos dicen, no, tal vez no fue la semilla al 100%, pero algo parecido. Dicen, somos tan conformistas. Y es ahí donde no se tiene la naturaleza exacta de Cristo en nuestra vida. ¿Eres o no eres? Porque no hay parecidos. Cristo no acepta parecidos. Él acepta su esencia, su naturaleza únicamente en ti y en mí. Por eso Él va a hacer la separación en el tiempo final, como dice la palabra, que eso va a ser la cosecha, que es el fin del mundo, y los segadores van a ser los ángeles, que van a apartar. Y lo habla tan claro Mateo capítulo 13. Por eso dice las Escrituras, defendiendo lo que es cizaña. Regularmente hemos visto la cizaña expresada en una persona que siembra discordia entre los demás y decimos, él siembra cizaña. Pero la cizaña no solo viene a corromper, sino es algo que confunde, porque es semejante al fruto verdadero. En este caso el trigo. De manera que todo aquello que se asemeja al fruto del Espíritu Santo y a Cristo no lo es. Que nos quede claro. Muchas veces la cizaña es confusa porque es muy parecida al trigo. Ella puede venir, ay, que con aquella amabilidad, y hermanita ve y hermanita aquí, ¿qué hago? Mire, usted es una gran persona, usted me ayuda, ese sí, pero después te da la puñalada por detrás. Entonces se te presenta como trigo y tú te enamoras, dices, ay, qué bonito ella, una gran persona. Y yo le doy mi corazón, al menos a mí me ha pasado en mi experiencia personal. Y la veo como un gran ser humano y hasta lloro con ellos o con ella. Y yo digo, ay, Señor, si es una gran persona, ¿y por qué está pasando por tanto? Yo la voy a ayudar y empiezo, ¿qué? A darle entrada a mi corazón, a mi casa y todo, a ministrar, a orar mucho, a llevarle mucha oración. Y luego viene la puñalada. ¿Por qué? Porque no puede visualizar, y así me pasó a mí en su momento. No pude visualizar la cizaña. Yo lo vi como trigo y lo vi así, donde te pongo. Pero luego fue tan duro la puñalada por detrás.
Por eso el debido cuidado que debemos de tener, y es ahí donde confunde la cizaña con el trigo. Por eso no lo podemos ver en las primeras etapas. Mucho lo venimos viendo ya cuando ya floreció, porque ya se saca la luz. Ahí ya se puede visualizar. Ya se puede ver la diferencia de la maleza maligna, de ese veneno tremendo, porque son serpientes venenosas. Mira qué tremendo. Y es ahí donde te dan por todo y terminan diciendo hasta cosas que ni por tu mente pasaron. Es tremendo. Pero así nos pasa muchas veces a los siervos del Señor. Pero de eso aprendemos, y ahora si yo te lo predico es para que tú no caigas en la misma historia. Es para que tú aprendas a ver la diferencia y sometiéndote verdaderamente, humillándote a Dios, el Señor tiene misericordia. Debemos de saber discernir lo bueno entre lo malo. Y eso es un don de gracia que Dios da. Es un talento que Él da para poder discernir lo bueno y lo malo. Y es ahí donde Él está hablando y dice que la cizaña solo viene a corromper. No solamente, viene a corromper, sino es algo que confunde. Mira qué tremendo, porque corrompe, afecta, nos baja muchas veces espiritualmente. Pero es ahí donde nosotros también, por no ser sabios y ver todo eso antes, pero luego que lo pasas te queda una gran enseñanza de vida. Y ya no es tan fácil caer ante las mentiras de la serpiente antigua. Por eso dice la palabra que de manera que todo aquello que se asemeja al fruto del Espíritu Santo y a Cristo no lo es, que nos quede muy claro, porque no tiene la misma naturaleza y por lo tanto no se origina en él. Así es que nada que sea parecido no es fruto del Espíritu Santo y de Cristo. Solo lo que verdaderamente procede, que es exacto, que tiene la misma naturaleza de Cristo, es lo que sí es y es lo que se origina verdaderamente en Cristo. De lo contrario, lo parecido no se origina en Cristo. Es pura falsedad, pura mentira, es tan bajo que el dominio del maligno, pero no es Cristo en sí en ellos. Así es que no es Cristo el que está en ellos. Mira qué tremendo. Por eso dice, esa artimaña del enemigo comenzó desde el huerto del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva, haciéndole ver que no era necesario depender de Dios. Mira qué tremendo. Eso es lo que está haciendo en este tiempo la serpiente antigua. Te hace creer que no es necesario que dependas de Dios, que tú puedes vivir como quieres, hacer lo que quieres. Hoy dice el mundo, mía es la vida, mío es mi cuerpo y hago lo que yo quiero. Nunca la vida es tuya y nunca tu cuerpo ha sido tuyo. Entonces, por gracia y misericordia que Dios te lo ha prestado. Él da la vida y Él la quita. Así es que no es lo que nosotros queramos hacer. Eso es lo que hizo la serpiente antigua cuando engañó a Eva. Cuando la engañó y cayó en su astucia. Entonces ahí donde se metió ¿qué? El humanismo. Y el humanismo te hace creer, amada audiencia, que puedes vivir sin Cristo, que puedes vivir sin Dios y que puedes vivir hasta de la misma manera como viven los creyentes. Eso es lo que te hace creer la serpiente antigua. Por eso dice el mundo, todos somos hijos, y el enojo y aquella oposición que todos somos hijos y que todos vamos para el cielo. Es falso. La mentira más grande de la serpiente antigua, que operó desde el huerto del Edén. Y desde ahí entró ¿qué? Este humanismo, entró esta doctrinas humanas, entró el sistema del mundo, y es ahí donde el mundo cree que puede vivir sin Dios, cuando estamos muy, pero muy equivocados. Por eso el mundo está en una gran calamidad severa, una gran decadencia severa a nivel mundial, y cada vez se va a complicar más las cosas.
¿Pero a qué se debe? A que el enemigo ha hecho creer que podemos vivir antojadizamente y hacer con nuestra vida lo que se nos dé en gana. Cuando no es así, no somos dueños de nuestra propia vida. Es el Señor el que gobierna, el que rige lo que hay, lo que existe. En Él se originan todas las cosas, queramos o no, en Él se origina todo. Él es el único dueño y Señor, el Todopoderoso. No existe otro por encima de Él. Nadie estamos por encima de Dios Padre Todopoderoso. Por eso las Escrituras nos está hablando y dice que lamentablemente, sino que comiendo el fruto que no podían comer, ellos podrían ser como dioses. Eso les hizo creer la serpiente en ese momento. Entonces Satanás cambió la naturaleza de Dios en ellos y les hizo creer que la naturaleza que habían adquirido era parecida a la del Padre en el aspecto divino, pero en realidad puso la naturaleza carnal. Sus sentidos fueron extraviados para que no pudieran distinguir cuál era la verdad. Así estamos nosotros. Nuestros sentidos están siendo extraviados, amada iglesia, para que nosotros no podamos distinguir la verdad de Dios. Hay una confusión severa en estos tiempos, que la gente creyente ya no sabe ni qué es la verdad. Ya no haya ni qué hacer, ni a quién creerle, ni qué hacer. ¿Por qué? Porque sus sentidos están siendo extraviados de una manera tan confusa en estos tiempos, pero es porque no se lee las Escrituras. Es porque no nos fundamentamos en la palabra de Dios. Cuando yo estoy fundamentada, a mí nada me mueve. Yo puedo ver lo que sea en las redes, puedo oír lo que sea, que a mí nada me mueve. Yo le digo al Señor, yo conozco tus Escrituras y tu palabra es verdad y no hay sombra de variación. Y tu palabra se va a cumplir al pie de la letra, cada tilde, cada mayúscula. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Pero cuando yo conozco las Escrituras, nada me va a mover. Estoy fundamentada, estoy creyéndole a Él. Pero la gente, como no lee las Escrituras, entonces, ay Señor, les meten temor aquí, ¿y qué hacemos ahora? Entonces vamos allá, entonces le creemos a esta denominación, entonces le creemos a aquella iglesia, entonces a esta. No, no es a ninguna iglesia, es a la palabra de Dios, es a lo que Cristo dice. Porque Él es el que te va a dar salvación, Él es el que te va a instruir en toda verdad, Él es el que te va a preparar, te va a capacitar, Él es el que te va a dirigir en todo. Y así estamos hoy, lamentablemente, perdidos. ¿Por qué? Porque dice que desde entonces la serpiente antigua, eso fue su trabajo más grande y su éxito más grande, podemos decir, en ese tiempo cuando engañó a Eva, porque es ahí el humanismo. Pero ahora sabemos lo que dice el nuevo pacto, que está bajo la planta de los pies de Cristo y bajo la planta de su iglesia. Así es que Satanás ya está vencido, pero mientras Él opone al 100% a todos sus enemigos, dice las Escrituras en Apocalipsis, bajo la planta de sus pies, nosotros estamos viviendo aún en este mundo pecaminoso y corrompido. Pero debemos de hacer la diferencia, entendiendo que Satanás no tiene arte, ni parte, ni suerte ya en nuestra vida, porque Cristo ya pagó en esa cruz. Pero sí tenemos lucha. Dice que es una guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, poderes, potestades, gobernantes que operan en las regiones celestes. Mira qué tremendo. Por eso las Escrituras nos están hablando y dice que sus sentidos fueron extraviados para que no pudieran distinguir cuál era la verdad. Les enseñó y les dio a conocer lo parecido a Dios, pero no lo genuino. Mira qué tremendo. Les dio a conocer la serpiente
lo parecido, pero no lo genuino. Y mira cómo los confundió. Cuando ellos tenían la naturaleza de Dios, los confundió a hacerles creer que no la tenían, que solamente eran parecidos, pero que aún no estaba esa esencia en ellos. Mira qué tremendo cómo los sacó del propósito y cómo vino a afectar a toditas las naciones del mundo y a todos los que hoy estamos con vida. Mira qué tremendo. Esto fue algo muy, muy fuerte. ¿Y todo por qué? Por no tener claro lo que ellos eran en Dios. Cuando tenían la imagen, la semejanza, estaban completos en Dios, eran reyes. ¿Qué más querían? Todo lo tenían, disfrutando ese paraíso glorioso. Pero mira qué tremendo, cómo ellos se dejaron manipular. Y así está la iglesia, dejándose manipular tremendamente por el enemigo, por esa astucia, cómo se está metiendo en esas artimañas, en esos dogmas. Mira qué tremendo. Por eso dicen, Adán y Eva se originó el humanismo, haciéndole creer al hombre que puede vivir sin Dios y haciéndose las mismas cosas que en él se pueden hacer. Mira qué mentira más grande. Y el mundo así dice, no, dice, yo veo cómo escriben y dicen, no, ustedes están locos, todos somos hijos de Dios y todos vamos para el cielo, es por gracia la salvación, dicen. Es por gracia, pero debes de vivir en santidad y en perfección. Maduro en Él, transformado en Él, perfeccionado en Él. Donde tú expresas la naturaleza verdaderamente de Cristo, porque tiene que ser restaurada esa naturaleza que se perdió, ¿dónde? En el huerto del Edén, con la astucia de Satanás. Ahora eso tiene que ser restaurado en nuestra vida. ¿Y cuándo? Cuando nacemos de nuevo. Cuando hay un cambio en nuestra vida, cuando nosotros somos maduros en el Señor. Es ahí donde expresamos a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Pero de lo contrario es mentira, algo parecido no procede de Dios. Por eso dice, el propósito de la cizaña es confundirnos y mostrarnos lo parecido, pero no lo real. Mira qué tremenda es la cizaña. Ella nos expresa lo parecido y sí, ay sí. Mira, no, hombre, si esto es bueno, vení, practiquémoslo. Puede ser bueno aparentemente y muy intencional, y muchos es ahí donde se cae. Porque decimos, es cierto, si se trata también de Dios. Mucho cuidado, porque hay muchas cosas que parecen ser buenas y que son para Dios, pero son que equivocadas, erróneas, incorrectas. Y es ahí donde nos engaña el enemigo, porque no podemos visualizar esa cizaña al inicio. Y porque es muy parecida. Por eso dice las Escrituras, pero no real. Algo que tenemos que tener claro, no real. ¿Cuántos soy? Que nos llamamos ser hijos de Dios o ser hijos del reino de Dios, cuando no lo somos, somos parecidos nada más. Es ahí el debido cuidado, porque no es real, no lo que se origina en la naturaleza de Dios, sino en otra naturaleza dirigida e influenciada por la serpiente antigua. Por eso dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos soy extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? Por eso dice la palabra, extraviar es hacer intencionalmente que alguien equivoque el camino asumiendo que está en lo correcto. Mucho cuidado. ¿Cuántos están sacando ahora del camino correcto? Esa cizaña. ¿Cuánta gente hoy siendo zancadilla, extraviándose a otros intencionalmente? Que los prueban. Nosotros los siervos somos muy probados. Recuerdo que alguien llegó en una ocasión a mi casa. Me dice, hermana, yo necesito ayuda.
necesito que me ministre, vengo muy mal, ya no puedo más. Mira qué tremendo, y lo cuento porque es algo tan real y vivido que ya me pasó. Y empiezo a verla mal, y yo también, porque yo amo a la gente, yo siento lo que la gente siente. Pero somos engañados por muy siervos que seamos. Y empieza a lloriquear, mire mi esposo aquí, acá y allá. Empezó a hablar barbaridades. Y yo sin palabras y no entendía, porque el varón es un varón tan humilde que ese hombre, pero ni siquiera lo voltea a ver a uno. Es una persona que ni siquiera habla. Y empieza a hablarme lo peor, lo más bajo. Y mire, me voy a ir y ya no hay qué hacer, me entra desesperación, quiero salir huyendo, etc. En mucha parte yo le creí, es ahí donde el enemigo engaña. Y luego la ministré, pero yo no quedé muy tranquila, algo me decía en mi corazón que tuviera mucho cuidado con lo que había pasado, dicho y hecho. Al día siguiente el Señor me lo sacó a la luz y me la mostró en un lugar con alguien y me dijo, mírala. No estoy diciendo que andaba con un hombre, no, sino que con otra persona tremenda en el aspecto que son serpientes, gente que les encanta el chisme y todo ese asunto. Y me dijo el Señor, mírala, y yo sentí aquel golpe en el corazón y me dijo, mucho cuidado, me dijo, tenés que aprender a discernir más. Vaya a verla, ahí está con su esposa, después que lo maltrató todo y que dijo barbaridades. El otro día ya estaba como sin nada, que me fue a decir que ni hablaba con él, que ni la palabra le dirigía, de ahí como sin nada, y miren, ahí están viviendo en paz. Entonces el debido cuidado que debemos de tener, el enemigo es muy astuto, y es ahí donde el Señor nos enseña a que miremos esa realidad. Y así nos pasa a muchos siervos. Somos muy probados por el enemigo. Y luego me dijo el Señor, ella solo te fue a probar. Esa parte ya se me estaba olvidando. Solo te fue a probar. Porque ella dice y cree que lo que tú tienes no procede de mí. Entonces ella quería ver, a ver si caías y tú también le sacabas de tu vida personal. Miren el debido cuidado. Entonces ahí donde debemos de ser muy sabios, pero yo solo la aconsejé a la luz de las Escrituras. Y por eso yo quedé tranquila, en paz, no me preocupó en el aspecto por lo que había hablado. Porque solo la dirigí a la luz de las Escrituras y le dije, la decisión la toma usted. Yo no le puedo decir que lo deje o no lo deje. Sea dirigida por el Espíritu Santo, más bien la mandé a orar y que le preguntara a Dios cuál era la voluntad. Porque no somos nadie para decir lo que la gente debe de hacer o no. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos dirija toda verdad. Por eso la palabra dice, les hizo desviar la mirada de Dios y que se vieran ellos mismos. Mira qué tremendo. Eso es lo que sucede cuando nosotros, ¿qué? Nos dejamos desviar por la serpiente, por su astucia, por sus mentiras. Nosotros quitamos la mirada de Dios. Eso es lo que hace la serpiente, que nosotros quitemos la mirada de Cristo y entonces empecemos a ver lo atractivo, lo bonito, y nos fascina, nos enamora y nos salimos del propósito. Por eso la palabra dice que nos debemos enfocar en conocer la verdad de Dios para que podamos identificar lo que es parecido, pero no genuino. Mira qué tremendo. Debemos de aprender a identificar lo que es parecido, pero no genuino. Y cuando nosotros aprendemos a identificar esto, pues entonces ya nada nos va a mover. Pero eso es enseñanza de parte de Dios. A mí me ha enseñado tanto el Espíritu y he tenido mucho cuidado para no caer con palabras ociosas o decir, mire esto y el otro. No.
Por eso hay que tener mucho cuidado con la serpiente. Y recuerden que la serpiente usa a la gente. Por eso dice que son hijos de él, es gente malvada, es gente, dice, que solo hace iniquidad. Porque anda viendo, que saco aquí, allá lo llevo, y después eso es un solo despelote. Y ahí empieza que la difamación y la gente crea toda esa falsedad y mentira. Y cuánta gente se va que en la redada, que se condenan solos por caer en la astucia y las mentiras del enemigo, por caer en la discordia y en la cizaña. Mira qué tremendo. Por eso el debido cuidado, amada audiencia. Damos gracias al Señor por esta palabra. Ha sido una palabra tan edificadora, donde Él va a seguir hablando a lo largo de este tiempo sobre estas parábolas que son tan claras, donde Jesucristo habló en un lenguaje tan exacto, tan claro, que ahora lo entendemos nosotros en esta generación. Somos dichosos, bienaventurados, porque es para nosotros, ni siquiera fue para sus discípulos, ni siquiera fue para su pueblo de Israel, fue para nosotros en este tiempo que íbamos a entender este lenguaje maravilloso en el cual Jesucristo se expresaba, para hacer comparación y para que aprendamos a ver la diferencia del reino de Dios con el mundo. Gloria al Señor. Gracias, Padre, que estás en gloria. Te damos gracias, soberano Dios eterno. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra tan gloriosa. Gracias, mi Dios eterno, porque nos has enseñado la diferencia del trigo y la cizaña. Es tan importante que seamos, Padre, sabios en todo, dirigidos por ti, mi Rey eterno. Necesitamos, Padre, ser cuidadosos en todo lo que hacemos y decimos. Necesitamos ser cuidadosos en todo lo que nosotros accionamos, cómo caminamos, cómo andamos. Es tan importante, papá, que entendamos que es un estilo de vida, que no es un parecido, que es tu naturaleza en nosotros, que es tu esencia en nosotros, que es tu vida en nosotros. Que no es solamente un parecido a tu imagen y a tu semejanza, sino que es tu naturaleza real, original en nosotros. Porque es ahí donde vamos a obtener los resultados correctos. Es ahí donde no va a haber sombra de variación. Es ahí donde vamos a ser genuinos y exactos y completos, Padre Santo. Porque hay una madurez, y esa madurez es la que nos hace comprender la diferencia. Por eso es tan importante los procesos que nos preparan. Benditos esos procesos que nos preparan en tus escrituras, papá. Porque ahí podemos conocer la diferencia y la astucia del enemigo. ¿Cuántas veces tú me has preparado, me has hablado, me has dicho, aprende a conocer cómo trabaja el enemigo y cómo trabajo yo? Y es una gran verdad, una gran realidad de cómo nosotros, los hijos del reino de Dios, debemos de aprender a conocer esa diferencia para que no nos saque el enemigo ni del plan, ni del propósito, ni del diseño de Dios. Pero cuando nosotros somos inmaduros, que solo hay religiosidad, que solamente hay legalismo en nosotros, pues cualquier cosa nos va a sacar y nos va a mover, y entonces solamente vamos a hacer un parecido, que estamos en la cizaña, que estamos con mezcla, pero no genuinos y reales. Y nada que sea parecido procede de la verdad de Dios. Nada que sea parecido es un verdadero hijo de Dios. Como Él dice, somos hijos del maligno, aquellos parecidos. Y los que verdaderamente tenemos la naturaleza de Cristo somos los genuinos. Por eso va a haber esa diferencia.
En el tiempo del fin, dice el Señor, que ahí se cegará y que ahí será la diferencia de quién es trigo, quién es cizaña. Y dice que la cizaña va a ser quemada en ese lago de fuego, y es ahí el lloro y el crujir de dientes, y lo dice Mateo. Lo habla tan claro en sus escrituras. Por eso el Señor habla dentro y fuera de tiempo, para que oigamos su voz. Por eso Él dice que oigamos lo que Él dice, que oigamos lo que el Espíritu Santo dice. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga, dice, porque es ahí donde nosotros vamos a entender la gran diferencia, porque hay una gran diferencia. No podemos englobar que todo es lo mismo. No podemos englobar que todos podemos vivir como queremos y que todos vamos para el cielo y que todos somos hijos de Dios, porque no es así. Debemos de aprender a conocer la diferencia a la luz de sus escrituras. Por eso el Señor nos habla para que nosotros nos fundamentemos cada vez más en Él, para que esa imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén ahora sea restaurada nuevamente a través de la muerte y resurrección de lo que Cristo hizo en esa cruz. Hoy es posible, pero con un arrepentimiento genuino, verdadero, con un nuevo nacimiento, es donde nosotros lo logramos para gloria de Dios Padre. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias, mi amado Padre, por cada uno de mis hermanos en los diferentes pueblos, ciudades y naciones, papá, donde nos ven a través de este medio social. Bendigo a cada uno y te doy gracias por los que han recibido esta palabra y hoy determinan ponerla por obra para gloria de tu nombre. Tú eres el honrado en todo y te doy gracias por los que hoy, Padre, determinan en su corazón arrepentirse genuinamente, volverse a ti en espíritu y verdad, con un nuevo nacimiento en sus vidas, para que esa transformación sea evidente en sus vidas. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos las personas a nivel mundial. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días, si Dios así lo permita.